desde mucho tiempo, desde el tiempo de Aristóteles, fue quizá el primero en dejar constancia ya del fenómeno que es la menopausia, que es simplemente el cese de la menstruación. Y decía yo que hay mucha malinformación, porque la gente dice, bueno, cuando a mí se me fue la menopausia, ya pasé la menopausia. Y no, la menopausia una vez que está ya no desaparece, ahorita lo veremos posteriormente. Desde el papiro de Eber se encuentran ya referencias a los famosos bochornos que producen la menopausia. La literatura, sobre todo la francesa, fue muy despiadada, aquí sí muy misógina, desde el siglo XIV, poesías que hablaban de la mujer ya como algo marchito, que era algo que ya no servía, desde Jean Lefebvre en La Bella de Antaño, y después de Champs en El lamento de una vieja sobre asuntos de la juventud, y muchos más. Ya más cercano, científicos como Greenblatt fue quizá de las primeras gentes que empezó a estudiar el aspecto endocrinológico de la menopausia y dio las primeras pautas en cuanto a la importancia que tiene la actividad hormonal en la mujer. Y empezó a hablar ya del efecto benéfico de la terapia hormonal de reemplazo, que hasta la fecha, como veremos posteriormente, sigue muy controvertido en muchos aspectos. De hecho, Greenblatt, hasta que murió, se dedicó a difundir que era muy conveniente que se podía dar una terapia hormonal de reemplazo para que la mujer pudiera mantener su dignidad y hasta cierto punto retardar el envejecimiento. Recientemente, este estudio se hizo con la idea de ver precisamente riesgos contra beneficios. Sin embargo, el estudio, aunque tiene muchas características que muchos investigadores dicen que está mal planteado, fue interrumpido mucho antes de lo planeado porque empezaron a darles terapia de reemplazo, que además hay muchas. En una de ellas empezaron a encontrar muchos infartos y les dio miedo y lo pararon. Finalmente pararon el estudio. Lo que ellos querían corroborar era precisamente el beneficio que daba la terapia hormonal de reemplazo contra riesgo cardiovascular y algunos otros aspectos, y se encontraron exactamente en principio lo contrario. Desde hace 100 años, las mujeres normalmente no calculaban vivir mucho más tiempo una vez que cesara su periodo de vida fértil. Y actualmente las expectativas de vida, como se analizó el año pasado en todo el Congreso, pues son de 30 y más años de posmenopausia, una vez que cesó los periodos menstruales. Si bien el climaterio como tal es un estado fisiológico, la mujer pasa de ser fértil a ser infértil, deja de serlo. En el hombre es muy diferente. En la mujer el problema que tenemos es que ocurre primero a una edad mucho más temprana y de una forma mucho más abrupta. En el hombre normalmente la andropausia ocurre muy paulatinamente y de 10, 20 y hasta 30 años posterior al promedio de la mujer. Curiosamente, la especie humana son de las pocas especies que no mantienen su capacidad de reproducción. Los primates y mamíferos se reproducen prácticamente toda su vida, prácticamente hasta el final de su vida. Algunas gentes piensan que esto es finalmente una adaptación de la especie y que protege, es un fenómeno biológico que protege a la mujer contra los riesgos de un parto tardío y a la misma especie como tal, porque como todos sabemos, mientras más tardía es un embarazo en una mujer, tiene muchas más posibilidades de tener unas malformaciones congénitas y genéticas. Repitiendo lo que el año pasado estuvo diciéndose, que pues cerca del 70% de las mujeres adultas mayores van a residir en países en vías de desarrollo o en desarrollo. Y entonces es realmente imperativo el desarrollar un plan de atención integral que se especialice en la mujer de mediana edad para lograr que su envejecimiento sea saludable. La sociedad envejecida requiere y vamos a requerir una creciente demanda de atención de servicios de salud que cada vez, como también se analizó ya mucho el año pasado en este tema, cada vez va a ser mayor, cada vez va a ser una sociedad de más viejos y no estamos preparados para recibirlos. Las tendencias demográficas, la expectativa de vida de mujeres de 65 años ha aumentado considerablemente en los últimos 20 años, de tal manera que sí es necesario que pudiéramos efectuar algunos estudios parecidos a lo que hizo el Women Health para a largo plazo, para este segmento de la población, para que se puedan aportar evidencias realmente científicas y que sean útiles para establecimiento de políticas sanitarias, para pues incrementar la atención de salud en este grupo de personas.
lo que decíamos, la menopausia nunca se quita. O sea, tengo muchos pacientes que dicen, bueno, yo cuando tuve menopausia ya no la tengo. No, lo que la gente confunde mucho son los inicios, los síntomas de inicios de la menopausia. Una vez que la menopausia se presenta, pues ya no se quita. Se podrán acostumbrar los síntomas y podrá el organismo ser capaz de, aún sin ningún tipo de tratamiento, pues adaptarse a la falta de hormonas. Sin embargo, los síntomas de inicio, que a veces ni siquiera se presentan, no tienen nada que ver con las complicaciones a largo plazo que puede tener la falta de estrógenos fundamentalmente. Ya desde 1957, Harman asoció a estos procesos de oxidación secundario a la producción de radicales libres y la hipotrofia que ocurre en estos tejidos por la menopausia y la disminución de las funciones fisiológicas provocan que el envejecimiento de la mujer se acelere en esta etapa de la vida en condiciones muy importantes. Decíamos que en 20 años la población adulta será prácticamente el doble de la que había hace 20 años. Entonces se va a duplicar, en 40 años se duplica la población adulta. Y sigue siendo entonces un reto para la atención médica de este grupo que cada vez va a ser mayor. Y entre la mujer, creo que comentaba yo que tenía características muy especiales, estamos en una magnífica ventana de posibilidad de hacer una medicina netamente preventiva, muy efectiva, modificando factores de riesgo y no solamente los síntomas. El envejecimiento produce un desgaste gradual del funcionamiento que no necesariamente tiene que estar ligado a un proceso degenerativo o involutivo que incida negativamente en la salud de la mujer. Hay una gran cantidad de efectos que produce la disminución de estrógenos. Evidentemente aumenta el envejecimiento natural de la mujer. Yo recuerdo, ustedes recuerdan a mi abuela cuando decía, fulanita de tal dio el viejazo. Ese famoso viejazo de gente que deja de ver a otra persona durante mucho tiempo y que ocurre en esta etapa de la vida, es eso exactamente, la disminución de las hormonas en una paciente no tratada. Que desgraciadamente no nada más es eso, sino que da estragos a muy corto, mediano y a veces largo plazo, con la aparición o agravamiento de diversos padecimientos. En la esfera ginecológica, pues es muy común y es de todo el mundo conocido, fundamentalmente los síntomas que produce, que insisto, no tiene nada que ver la producción de los síntomas de inicio de la menopausia con los efectos secundarios de la falta de hormonas. Los bochornos, que son el síntoma más frecuente, que lo tienen casi el 75% de las mujeres, que son nada más que cambios vasculares de vasodilatación brusca que producen unas fuertes oleadas de calor seguidas por frío. Resequedad vaginal y generalizada, dificultad al tener relaciones, irritabilidad, insomnio, incremento en la orina residual, disminución de la capacidad vesical y de la presión intrauteral, vaginitis de repetición muy comunes que vemos todos los días en el consultorio porque en la vida reproductiva la flora bacteriana normal de la vagina dada por los bacilos de Doderlein produce una acidez vaginal que sirve como barrera fisiológica natural contra bacterias y hongos. Y eso se pierde en la menopausia. Entonces es muy común que haya vaginitis de repetición que, por contigüidad, por la uretra corta en la mujer, se convierten en cistitis. Entonces a cada ratito están teniendo vaginitis de repetición e infecciones urinarias que a veces progresan hacia pielonefritis. Y finalmente todo esto, que son una gran cantidad de síntomas, disminuyen mucho la calidad de vida de la mujer. Quizá el punto más importante de la relación de la falta de estrógenos en medicina, en el aspecto de salud de la mujer, sea la muy temida osteoporosis. Tenemos una incidencia de fracturas muy alta en mujeres, de 98 por 100,000. Cambian mucho las estadísticas. A lo mejor el maestro tiene otras cifras, pero revisé, cambia mucho, pero lo que sí es muy, muy interesante, independientemente de los números, que son muy fríos, es que la evidencia de la diferencia entre las fracturas de cadera de mujer a las del hombre. En la fractura de cadera, normalmente proviene por osteoporosis generalmente relacionada directamente a una reabsorción mayor del material óseo
por los osteoclastos. Los osteocitos pueden convertirse en osteocitos o en osteoclastos o osteoblastos, unos formadores de hueso y otros destructores de hueso. Se supone, bueno, no se supone, los estrógenos fomentan la creación de osteoblastos, y cuando disminuyen los estrógenos hay más resorción ósea, o sea, se destruye el hueso hasta que pueda llegar eventualmente a la osteoporosis, como la imagen de la derecha. Esto nos hace que si nosotros tomamos tenemos que una de cada 4 mujeres mayores de 45 años pueden producir osteoporosis por arriba de los 45 años. Y cuando llegamos a los 60 años tenemos que casi la mitad de las mujeres tienen osteoporosis, a diferencia del hombre, que solamente 1 de cada 4 hombres puede tener osteoporosis por arriba de los 60 años. Obviamente el metabolismo del calcio no nada más son estrógenos, tiene muchas otras funciones, o la hormona paratiroidea, la vitamina D, la calcitonina, los glucocorticoides, pero fundamentalmente en mi esfera lo que nos importa mucho es el aspecto de los estrógenos. Previenen en realidad la osteoporosis en la menopausia por inhibición de la movilización del calcio, precisamente por los osteoclastos que destruyen el hueso. También aquí esta imagen la quise traer porque todos los laboratorios que se les manda a hacer una densitometría, todos absolutamente marcan como osteopenia y osteoporosis, cuando en realidad, pues si ustedes ven la curva natural, es muy obvio que la parte roja es lo que es osteoporosis, la parte amarilla es lo que es osteopenia y la parte verde es hueso sano. En forma natural, la historia natural del hueso, pues es que una mujer que llega eventualmente a los 80 años, la mitad de las mujeres van a tener osteoporosis en forma completamente natural. Y cuando se habla de que se da tratamiento y que se regenera materia ósea, en realidad lo único que estamos haciendo es que estamos evitando que siga produciéndose la resorción de hueso y finalmente las curvas se alcancen. No es tanto que mejore el hueso una vez que se destruye es prácticamente imposible a esa edad volverlo a formar. Sin embargo, podemos hacer que una mujer que esté aquí, si nosotros la logramos mantener aquí, a lo mejor para los 50 años ya está en osteoporosis en esta zona, y si nosotros la logramos mantener así, sin que se reabsorba más hueso, va a llegar a la línea media y ya no va a tener osteoporosis. No es que haya mejorado el hueso, es una mejoría relativa. El doctor Estañón nos decía que los estrógenos en la plática anterior tenían mucho que ver con aspectos de demencia, con factor de regreso de demencia senil, y efectivamente, después de hacer varias investigaciones, resulta que al mejorar el flujo vascular por la modificación de las lipoproteínas y por disminución de las placas ateromatosas, mejora mucho la circulación. Además, producen inhibición en la endotelina, aumento del óxido nítrico, atenúan daño neuronal de un efecto sobre el metabolismo de la proteína precursora de amiloide. Curiosamente, el peso del cerebro, también sin ser discriminador, el peso del cerebro en la mujer disminuye considerablemente de 10 a 20 años antes que en el hombre. Y en mujeres menopáusicas sanas que experimentan una mayor atrofia y pérdida de volumen del hipocampo y del lóbulo parietal que en el hombre. Igualmente, con el síndrome metabólico tiene mucho que ver la obesidad, y aquí tenemos un súper experto en ello. No necesariamente tiene que ser producto de la edad avanzada. Existe un cambio en la disposición del tejido adiposo conforme avanza la edad, pero en el problema de los estrógenos en la menopausia tienen cosas muy importantes. Hay aumento de los ácidos grasos libres relacionados con la sensibilidad de la insulina y las citocinas de los adipocitos. Produce disminución en la globulina transportadora de hormonas sexuales, que finalmente dan un hiperandrogenismo relativo y un aumento en la androstenediona y la testosterona libre, que finalmente producen un cambio en la distribución de la grasa, y es de los que muchas mujeres, ¿verdad, doctor Gordero, se quejan de la grasa abdominal, que por más que hagan ejercicio y por más que sea, no se les quita. Así es. Aumentan igualmente la gluconogélisis hepática, que además de los factores ambientales y genéticos y obviamente estilo de vida, pueden ser un desencadenante final para diabetes.
el riesgo calculado casi en 50% de presentar el síndrome famoso metabólico que fue descrito como síndrome X inicialmente por Riven en 88, y producen cambios en las concentraciones de triglicéridos y lipoproteínas de alta densidad, que esto no ocurre en la vida fértil con la presencia de estrógenos. Okay. Bajan la concentración de colesterol total, disminuyen las lipoproteínas de alta densidad, y se calcula que solo el 25% de la reducción de accidentes cardiovasculares es atribuible al efecto hipolipidemiante de los tratamientos de la reposición de estrógenos. Y aquí también quisiera yo pedir después la opinión de dos también súper expertos, el doctor Guadalajara y el doctor al respecto, porque es muy interesante, sobre todo por el estudio de, no pasa este. Okay. Y aquí es el meollo del asunto, la discusión sobre la prevención y el tratamiento. Existe tratamiento sintomático, la famosa terapia hormonal de reemplazo y el tratamiento de las complicaciones. Lo ideal sería evitar las complicaciones haciendo una medicina netamente preventiva. Las medidas generales, por supuesto, que tienen una importantísima lugar aquí, una dieta balanceada, adecuada, alta en calcio. El ejercicio es imprescindible, mantener el peso ideal es fundamental. La terapia hormonal de reemplazo se ha estigmatizado mucho y seguramente el doctor Beltrán aquí me va a decir muchas cosas al respecto, porque los oncólogos odian las terapias hormonales de reemplazo por la posibilidad de incrementar los aspectos de cáncer de mama. Durante mucho tiempo se ha usado estrógenos solamente cuando existen síntomas floridos y muy severos. Sin embargo, los estrógenos tienen un papel fundamental y mantienen la homeostasis de la mujer, y su desaparición conlleva una gran cantidad de trastornos con un deterioro a muchos niveles. La severidad o ausencia de estos síntomas, que habíamos dicho, no guarda ninguna relación con la posibilidad de tener enfermedades cardiovasculares, osteoporosis o Alzheimer inclusive. Si todo el problema está focalizado finalmente en la disminución y eventual desaparición absoluta de las hormonas ováricas, si tenemos que tratar la causa y no el efecto, pues no existe otro tratamiento más que terapia hormonal de reemplazo. Todo lo más sería tratamiento exclusivamente sintomático. Si tienen sueño, les damos somníferos. Si están deprimidas, pues les damos ansiolíticos o antidepresivos, y así sucesivamente. Pero si queremos tratar la causa, pues si finalmente es la disminución y eventual desaparición de estrógenos, pues tenemos que darles estrógenos, desgraciadamente. En las mujeres bien estudiadas y sin factores de riesgo o contraindicaciones absolutas preferentemente o incluso relativas, existe un mayor beneficio que riesgo para la calidad de vida y mejora considerablemente a futuro esta. Evidentemente, antes de prescribir cualquier tipo de terapia hormonal, tiene que hacerse un exhaustivo examen médico con una historia clínica completa, pormenorizada. Imprescindible tener una mastografía y ultrasonido, todo lo que nos certifique que las glándulas mamarias están perfectamente normales y sin ningún problema para poder dar esta terapia, y evidentemente un Papa Nicolau normal. Más estudios básicos de rutina de laboratorio, incluye un perfil de lípidos y eventualmente perfil hormonal ginecológico, pero pues si una mujer dejó de menstruar, pues evidentemente ya sabemos cómo va a estar el perfil hormonal. Existen muchas terapias hormonales de reemplazo, y aquí es donde empiezan las discusiones de cuál dar. Habitualmente se usan o estrógenos sencillos diario, en forma ininterrumpida, en forma continua, agregados progesterona. Existen ciclos secuenciales, ya sea combinados con progesterona o combinados en forma continua con progesterona, ¿no?, que producen menstruaciones otra vez, bueno, no menstruaciones, sino sangrados uterinos que remedan una menstruación, porque para que exista menstruación como tal tiene que haber ovulación. De hecho, por ejemplo, las mujeres que toman anticonceptivos no menstruan, sangran mensualmente, pero no menstruan. Y las contraindicaciones absolutas para la terapia hormonal de reemplazo: cualquier cáncer en la esfera genital, por supuesto cáncer mamario, antecedentes de trombosis o tromboembolia pulmonar, hepatopatías severas, alergias, embarazo confirmado o sangrado genital no diagnosticado. Y las relativas: migraña, porque desgraciadamente aumenta un poco la migraña, ¿verdad, Paulina? Antecedentes familiares de cáncer de mama, miomatosis uterina, hiperplasia ductal atípica, colecistitis y colelitiasis, diabetes y enfermedad coronaria.
Existen muchos tratamientos alternativos, algunos incluso hormonales no estrogénicos, como las progestinas que se parecen bioquímicamente a la progesterona, y algunos derivados de la 17-alfa-espironolactona. Sin embargo, pues, su efecto no es el mismo que lo que hace falta, que son los estrógenos. El efecto real de la ingesta de calcio en ausencia de estrógenos es relativo, pero acostumbramos a utilizar dosis de 600 a 1200 microgramos diarios asociados a vitamina D, porque sabemos que conforme aumenta la edad, la capacidad de absorción de calcio igualmente disminuye. Finalmente, las mujeres tienen la misma dieta cuando son jóvenes que cuando son adultas, no tendría por qué dar un aporte extra de calcio. Sin embargo, sabemos que se disminuye un poquito la absorción del calcio. Algunos tratamientos alternativos, fundamentalmente a través de isoflavona, soya, o los que se llaman fitoestrógenos, que estuvieron muy de moda porque los sacaban en anuncios, que lo único que hacen es controlar un poquito los síntomas, tiene un efecto estrogénico muy relativo. Y últimamente se ha utilizado algún tipo de antidepresivos para controlar el estado, sobre todo de bochornos en la mujer. El problema que tenemos es que la terapia hormonal de reemplazo evidentemente incrementa la calidad de vida en la mujer y produce una importante disminución del riesgo, sobre todo por fracturas en osteoporosis, por tener un efecto protector para estas y otras entidades como en la esfera cardiovascular. En la mayoría de los casos, yo creo que una paciente bien estudiada con una vigilancia médica estrecha, el uso de terapia hormonal de reemplazo es en general más benéfica que riesgosa. Ahora, solamente la experiencia de un médico tratante especialista y en común acuerdo con la paciente serán los responsables del manejo integral de esa paciente en la pre- y posmenopausia. Mundialmente se acepta que el tratamiento hormonal de reemplazo es una muy buena opción terapéutica, aunque persigue el cuestionamiento de usar esta terapia en menopausias asintomáticas como preventivo a largo plazo y como eventual retardador del envejecimiento en la mujer. Entonces yo sí creo que, y estoy plenamente convencido después de pues ya haber vivido algunos años dentro de la ginecología y ahora todas mis pacientes que alguna vez las atendía obstétricamente ya son pacientes ginecológicas menopáusicas, creo que tiene mucho más beneficio que riesgo. Sin embargo, pues mientras no tengamos estudios de otro tipo, pues tendremos que correr el riesgo. Si lo que hablaban al principio del estudio que se suspendió por aumento de los infartos en terapia hormonal de reemplazo fue lo que motivó que desanimara a ese grupo, yo lo que proponía es que por qué no, como lo hacen los cardiólogos, se les da una dosis baja a todas las pacientes que estén en terapia hormonal de reemplazo de ácido acetilsalicílico. Me interesaría mucho la opinión de los cardiólogos al respecto, como preventivo, sí es el mayor problema que ellos vieron en ese estudio que tuvieron que cortar precisamente por el miedo que les ocasionó el haber visto con alguna de las terapias, no con todas, de hormonal de reemplazo, el incremento en infartos. Ahora, no todas las mujeres, evidentemente, que usan terapia hormonal de reemplazo tienen asegurado que les va a ir maravillosamente, ni que no vayan a desarrollar osteoporosis, o sea, de ninguna manera, pero sí estadísticamente disminuye mucho el riesgo de osteoporosis. La medicina genómica está en sus inicios, por ahora nos vamos a tener que conformar con aceptar los riesgos de la terapia hormonal de reemplazo en aras de una vejez digna y mejor.